Charlábamos recién con Gabriel Merino respecto de cómo se está reconfigurando, reordenando el mapa a raíz de esta guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, las respuestas que hubo y cómo se está moviendo el mapa, el tablero, en ese escenario. Y nos parecía importante poder vincular eso con lo que está pasando aquí en la República Argentina, lo que puede llegar a suceder en este escenario. Bueno, en el programa no solemos meternos tan en profundidad en cómo va a repercutir o analizar particularmente el caso argentino, pero nos parece que en este contexto, en un contexto de salarios a la baja, de despidos masivos, cierre de fábricas, bueno, en ese escenario, además el conflicto de la guerra y lo que recién charlábamos con Gabriel. Para charlar de eso, estamos en comunicación y obviamente le agradecemos mucho por haberse tomado unos minutos con Raúl Rulo de la Torre, economista, estuvo en la TV pública haciendo durante muchos años un programa de política internacional junto con Pedro Brigger y Telma Luzani. Era conocidísimos los fines de semana, el domingo, era el momento de escucharlos a ellos tres. Raúl, gracias por haberte tomado unos minutos. De este lado, Nicolás y Miranda, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, compañeros? Buenos días y gracias por llamar. Bueno, a ver, ¿hay alguna estimación, alguna lectura que se pueda decir, bueno, esto puede llegar a suceder? ¿De qué impacto puede llegar a tener en la Argentina el quilombo que está habiendo en el Golfo Pérsico? Mira, estimaciones se pueden hacer en varios sentidos y algunas cosas están en desarrollo y se están viendo cada vez, yo te diría todos los días, un impacto mayor. En principio, con el tema del precio de los combustibles, ahí sí hay algunas estimaciones privadas que están dando que el aumento que puede haber del combustible puede ser muy importante si se mantiene esta situación, si el conflicto se prolongara. Por ahora lo que están haciendo es tomando algunas medidas parciales que fueron un aumento en 2 veces de alrededor del 10% del precio de los combustibles, pero como el propio presidente de YPF lo declara y prácticamente nos está reclamando que le demos las gracias, te dice, bueno, estamos transmitiendo parte del efecto. Dice, nosotros estamos haciendo una política muy moderada, no estamos trasladando el impacto total, pero esto agrego yo, si la cuestión se prolongara, sí van a producir un impacto fuerte del precio del petróleo, precio del combustible acá como efecto del precio del petróleo. ¿Qué te digo? Algunas estimaciones dicen, si suponete que el precio se estabilizara en $120, bastante por arriba del actual, pero si la cosa se prolonga, no podemos descartarlo. $120 el barril a nosotros nos significa un aumento probablemente al doble de lo que costaba la nafta hasta fines de febrero. Es decir, nos estamos yendo de 1.600 arriba de 3.000 pesos el litro. Ya está en 1.800 y pico, hablo del año, o 1.900 en algunos lugares del país. Hablo de la nafta super, no la premium. Esto en un sentido. Después estamos viendo otros efectos que, a ver, primero aclarar eso. Cuando sube el precio de un producto que Argentina exporta, como puede ser el petróleo o puede ser los granos, lo que se beneficia son los exportadores, no el país. ¿Por qué? Porque la política que se ha dado acá es que los tipos que exportan son los dueños del producto y no te trasladan el beneficio al resto del país, no son más dólares que tenemos todos los argentinos. Al contrario, lo que hacen, te aumentan los precios internos porque el precio internacional te determina el precio local. El precio local termina siendo una sombra o un reflejo de ese precio internacional. O sea, como consumidores, pagamos los precios como si ese producto se importara en vez de exportar. ¿Se entiende? Entonces, acá hay una primera observación que tiene que ver con este tipo de política, en el cual el gobierno, al barrer todas las formas de intervención del Estado, con eso también barrió todos los amortiguadores que puede tener Argentina con respecto a este tipo de impacto internacional. O sea, un país abierto como Argentina en lo comercial significa que está abierto a pagar los costos de cualquier crisis internacional, aunque no tenga nada que ver con vos y el país donde se produce la crisis.
se llame Ucrania, se llame Irán o se llame como se llame. Si esto impacta en los precios internacionales, para nosotros aumentó ese precio internacional. Lo produzcamos o no lo produzcamos. Este es el primer punto que hay que ver. Después, estoy viendo algunos impactos, con lo cual esto quiere decir que también te pueden aumentar los alimentos. Es decir, todo lo derivado del trigo, del maíz u otro producto que tenga impacto fuerte en los precios internacionales, cuídate porque van a venir aumentos en los precios de los alimentos. Otro punto que se está viendo, y yo creo que hay que prestarle mucha atención. Esta semana, inclusive hablando directamente con despachantes de aduana, me decían lo siguiente. Llega un exportador. El exportador que cobra en Argentina, sobre todo cuando hablamos de commodities, es decir, de productos que tienen precio internacional, cobra lo que se llama el precio FOB, que es la diferencia entre el precio internacional y el costo de enviarlo desde un país como Argentina, lejos de los mercados de consumo, por ejemplo, de Europa. Entonces, cuando va el exportador y dice, bueno, voy a vender tantas toneladas de trigo, ¿me das el precio FOB al que me liquidan? Bueno, a ver, el precio internacional es tanto, hay que bajarle a ese precio el tema de los seguros, que ahora te significa este valor, me está dando un valor que es un 50% más alto del que pagué hace 15 días. Sí, porque aumentaron los seguros, porque hay más riesgo de los barcos, que los que pasan por el Golfo, pero además eso aumentó el precio de los seguros para todo el transporte marítimo en el mundo, te cobran un 50% más los seguros. Bueno. Además, del flete te tengo que descontar tanto. Escúchame, es un 30-40% más de lo que era hace 15 días. Sí, porque aumentó el precio del gasoil, entonces el costo del flete, que antes no era tan caro, el flete marítimo, hoy te lo aumentaron en función del costo. Te queda tanto, entonces el tipo esperaba recibir, ponele, $150 y dice, no, lo que te quedó ahora de neto son $90. ¿Por qué? Y porque la guerra subió todos los precios. Y bueno, si subió por la guerra, no exporto nada y espero que pase la guerra. Conclusión, se están frenando todas las operaciones de comercio exterior para Argentina. El título no es cómo aumentó el costo, el título es se están frenando las operaciones, porque el tipo se vuelve a la casa y dice no me exportes nada, no cargo nada porque a este precio no me conviene, y si es por la guerra, y bueno, el tipo puede pensar, y bueno, por ahí en 15, 20 días esto pasa y los precios vuelven a normalizarse. Se fue a la casa, no exportó, no cargó. Entonces, esto está pasando para países absolutamente dependientes como Argentina, donde vos no tenés una política de decir, no, pará, yo te compenso, buscamos como para Argentina el costo no sea tan alto, tengo una flota propia marítima, entonces yo no te lo traspaso al precio de los productos nuestros, el mayor costo del flete. No, Argentina no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. O sea, que estamos desnudos, estamos dando cuenta cuando pasa una crisis como esta, una crisis internacional. Y los impactos son estos, que se empiezan a ver, aunque muchos todavía no los registren, no se den cuenta de lo que puede ser una Argentina tan abierta al mundo que en definitiva cuando pasa esto lo que terminas es cerrado, porque digamos, sos abierto pero resulta que no podés ni exportar ni importar. Entonces, ¿de qué apertura o de qué libertad me habla? Cuidado con esta cosa porque puede producir un cimbronazo muy fuerte en la medida que esto se prolonga, que como ustedes mismos están dando la información, nada indica que esto se resuelva en los próximos días, ¿no? Raúl, ¿qué tal? Miranda te saluda. ¿Crees que en ese caso, digo, el discurso de la guerra y la afectación que pueda tener sobre la economía argentina puede ser un salvoconducto para Milei, digo, en el sentido de que pueda argumentar de que el problema, digo, incluso de inflación y todo eso tiene que ver meramente con lo que está sucediendo a nivel internacional? ¿O crees que la gente, por el contrario, hace un registro de que la economía argentina está atravesando un momento difícil más allá de lo que suceda en el Golfo Pérsico? Digo, ¿no? Vemos a diario el valor de de hecho te he escuchado hablar al respecto, el valor de los títulos de deuda está bajando, no tiene que ver solamente con el contexto internacional, hay un asedio político, se ve la fragmentación puertas adentro del gobierno, hay vencimientos críticos de deuda para el Tesoro en
en los próximos meses. El Banco Central no está dando abasto porque no está pudiendo acumular reservas. ¿Vos crees que eso la gente lo nota más allá del contexto internacional? Es interesante lo que estás planteando. Déjame hacer una aclaración primero porque vos lo mencionaste, yo no lo mencioné, lo dejé como una segunda etapa, es decir, el impacto financiero que te puede tener esto. Obviamente, para resumirlo, a Argentina se le complica el tema de la deuda, de las renegociaciones, porque cuando hay este tipo de crisis ocurre esto, que a los países emergentes entramos siempre en zona de riesgo de decir, esto no van a poder pagar, no le prestamos más o le encarecemos los créditos, digamos, de una forma o de otra, esto te perjudica. En un momento donde el gobierno es pero tan dependiente de la deuda externa y de las renegociaciones y refinanciaciones de esa deuda, para el gobierno esto puede ser un flor de dolor de cabeza. Para estas políticas esto es un flor de dolor de cabeza, punto uno. Ahí mencionaste algo que yo estuve trabajando esta semana, el tema de cómo impacta el tema de los conflictos que tiene el gobierno, más allá del conflicto en Medio Oriente, en la confianza, sobre todo de los inversores especulativos. Y acá me manejo un poco con cuestiones subjetivas, pero tengamos en cuenta que el inversor especulativo es un subjetivo total. Cuando te hablan del humor de los mercados, ¿qué es el humor de los mercados? Que el tipo juega para acá o para allá, con esto gano o con esto pierdo, te dice antes de conocer el resultado. Bueno, con eso te determinó qué es lo que va a hacer con la guita. Entonces, acá el efecto que estoy empezando a ver como efecto nuevo es que esta vez, diríamos, en el barrio, al gobierno le entraron las balas, que antes no le entraban. Es decir, si hay inversores que se están retirando de los bonos de la deuda argentina, es porque están viendo estos bonos, no es que están diciendo que no se van a pagar, no es exactamente eso, pero sí están diciendo hay más duda de que se paguen. Entonces, si hay dudas de que se paguen, esos bonos van a bajar de precio. Antes de que bajen, me retiro para no perder. Es decir, no es que van tan al extremo, pero igualmente actúan como si actuaran en el extremo. Es decir, no es que no van a pagar, pero va a haber dudas. Si hay duda, el precio baja. Si el precio baja, yo pierdo, entonces me voy. Vendo lo que tengo de estos bonos de la deuda argentina. Y esto está provocando una caída. ¿Y por qué piensan esto? Y porque empiezan a ver un gobierno débil. Empiezan a ver un gobierno que está en un problema muy jodido con el tema de la estafa libra. Que empiezan a haber demasiadas manifestaciones de que el presidente está muy metido con eso, el presidente, la hermana, la relación con Nobel y demás. Bueno, esto va a dañar el gobierno. A Adorni lo están viendo como que le están pegando de todos lados, le pegan hasta los propios. Es decir, algo pasa ahí. Entonces, digamos, lo van a tener que entregar en algún momento. Digamos, pase o no pase esto, hoy están viendo esto. Y hasta ayer o anteayer, que para cualquiera de nosotros, por ahí si charlábamos, hubiéramos pensado lo mismo que pensamos ahora, pero para ellos no. Hace una semana no lo consideraban esto como un problema. Sí estaba el conflicto del Medio Oriente. Durará más, durará menos, pero eso impactaba. Ahora está impactando también lo local. Entonces ahí hay un cambio de actitud de parte de los inversores, con lo cual ahí hay un corrimiento en contra del gobierno, que le empiezan a desconfiar del gobierno. Me preguntabas, Miranda, por el tema de la gente. Yo creo que también estamos en medio de un proceso, ¿no? Es decir, esto también uno es subjetivo y qué es lo que está viendo. Que hasta ahora también pasaba algo así. El tipo que se quedaba sin laburo, o estaba viendo que los comercios están vacíos porque nadie entra a comprar, o directamente cierran, y toda esta crisis, hasta ahora uno tenía la impresión de que la gente no lo vinculaba con la política económica. Es decir, pasaba esto porque pasaba, o porque pasaba por otras razones, o porque, bueno, mirá lo que le dejaron del gobierno anterior, lo que fuera. Le echaban la culpa a cualquier cosa y el gobierno alimentaba ese discurso con su propio relato. Siempre la culpa era de otro y ellos venían a resolver lo que habían hecho los otros. Esto me da la impresión que también está dejando de pasar y hay una reflexión mayor sobre la vinculación de estos fenómenos con la política del gobierno. Fíjense ustedes, hay un ejemplo que yo tomo que me parece muy elocuente en este sentido. La discusión de la reforma laboral. Cuando se empezó a discutir la reforma laboral, pero pasaba con vaselina entraba esa reforma laboral. No había quien, y aparte sindicatos que defendían
la no reforma laboral o que se rechazaban la reforma laboral, ¿qué decía? Defendían el status quo. Y cualquiera decía, si este status quo a mí no me beneficia en nada, ¿por qué tengo que defender este Estado? Pero que reformen todo, que cambien todo, a ver qué pasa. Ahora, cuando se empezó a conocer en detalle, bueno, con la reforma laboral resulta que vos no te vas a ir de vacaciones con tus pibes porque capaz que te meten las vacaciones en mayo. Si te agarran en etapa escolar, jodete. Pues si te echan la indemnización, no va a ser la indemnización como la calculas hoy. Olvídate, no te van a dar eso. Las horas, ese asunto de la bolsa de horas, mirá que te pueden hacer trabajar tantas horas más cuando se le ocurre. No, pues yo tengo un segundo laburo o estudio. No, olvídate, tiene prioridad el patrón para establecerte un horario distinto a determinado día. Total te lo compensa después otro día. Pero yo no puedo compensar lo que hago, bueno, no importa. Perdiste. Cuando empezó a notarse, a verse eso, la gente empezó a cambiar de opinión. Dice, no, pero entonces no es tan neutral la reforma laboral. Y se empezó a poner en contra. No llegó a tiempo. Se votó, y se votó forzada y salió. Pero se registró, y el gobierno también lo registraba, que a medida que la gente conocía qué pasaba con la reforma laboral, más complicado se le hacía. ¿Qué hubo ahí? Un proceso de concientización. Uh-huh. Ahora, ¿esto puede pasar en general con la economía? Y yo creo que sí. Yo creo que estamos en medio de ese proceso donde el gobierno empieza a no poder convencer de cualquier cosa a la gente y empieza a haber una reflexión sobre esto se vincula con lo que está haciendo el gobierno. Y esto de que Milei salga a insultar a empresarios o a declararse como el más sionista de los presidentes del mundo y a meterle en una guerra, esto está tocando cosas muy sensibles. Algunas para la gente, otras para los grupos empresarios. Yo tengo conocimiento de que estos ataques que hace Milei sobre Roca o sobre Madanes, primero, que vos lo ves a Caputo que se agarra la cabeza, consciente de lo que pasa con esto. Y después esto llevó a un debate interno dentro de la UIA y de algunas de las organizaciones empresarias de cúpula, en el cual unos dicen, che, terminemos con esto, no dejemos que este tipo siga avanzando por ahí, y otros que dicen, no, aguanten un poco más, soportemos un poco más, sí, se está yendo al pasto, pero no actuemos ahora. Ahora, lo que no encontrá nadie que lo defienda. Unos dicen, esperemos, y otros dicen, no, terminemos. Pero no hay nadie que lo defienda. Antes la mayoría lo defendían. No, era necesario. Hoy no te dicen hoy nadie te dice que es necesario un Milei. Entonces, sí, yo creo que está cambiando. Así paulatinamente, no lo vemos del todo, pero al gobierno se le empieza a hacer complicado esto de vender cualquier cosa, vender fruta y que la gente lo compre. La inflación, ¿qué pasa? Hoy, ¿cuántos te pueden decir lo que dice el gobierno? No, esperemos para el primer semestre, seguramente, para el próximo semestre seguramente la inflación va a empezar con 0,8, 0,5. Nadie cree en eso. Hoy ya nadie cree en eso. Y uno que está haciendo el tema, podemos ir un poquito más allá, ahora haciendo el análisis y decir, lo que estamos viendo como inflación va a ser el piso de inflación. Entonces, de 2,5, 2,6, no bajamos más con esta política. No, y además en el contexto internacional, que no va a ayudar. Por eso, exactamente, todo le está jugando en contra del gobierno. Todo le está jugando en contra. Y hay empresarios que te dicen que te agregan un elemento más, que yo por lo menos no había visto. Dice, ten en cuenta que el costo o el precio de los productos en góndola de cualquier rubro que agarres, hoy ese es un precio mínimo. ¿Por qué? Porque es un precio de liquidación. Porque nadie está vendiendo nada, tiene stock hasta el cuello, y está tratando de sacarlo como puede, y no está produciendo, está vendiendo las existencias que tenía. El día que se ponga a producir, ese costo es mucho más alto del costo del cual produjo eso que se está vendiendo ahí. Es decir, tenés una inflación ya solo por el hecho, porque tenés que sacar una nueva partida de productos con costos actualizados. Hoy no tenés costos actualizados, hoy son precios de liquidación. Cualquiera de esos precios de góndola responden a un proceso de producción anterior con costos menores a los actuales. Eso, por ejemplo, yo no lo había observado hasta que me lo comentaron hace pocos días. Bueno, todo le está jugando en contra a la inflación. O sea, ni la no emisión monetaria, ni el superávit fiscal tenían nada que ver con esto, ahora se demuestra. Pero aparte, ni siquiera tiene que ver la caída del consumo. O la caída del consumo no bajó los precios. Uh-huh.
mantuvo algunos más o menos y otros igualmente subieron. O sea, estamos en el peor de los escenarios. Cierre de fábricas, salarios que no suben al mismo ritmo que los precios, precios que están depreciados, esto que estaba diciendo que te planteaban algunos empresarios, un contexto internacional que va a complicar el escenario, apertura indiscriminada en algunos sectores y cierres de fábricas o de sectores que están muy complicados. Al final, y esto lo decíamos medio en broma ahí también, Ramiro Marra era un visionario que dijo ahorren en latas de atún. Sí, claro. Ahora, a lo que acabas de decir, que obviamente coincido en todo, el análisis que haces, te agrego un elemento más, agregalo a esa lista. El gobierno tiene un diagnóstico equivocado sobre las soluciones e insiste en ese diagnóstico. No lo corrige cuando se equivoca. Es decir, eso también hace que, bueno, me equivoqué, estoy jugando, qué sé yo, con 10 delanteros y resulta que tengo la defensa floja y me están llenando de goles. Modifico eso, mando alguno abajo, meto cambio. Esto no, esto están convencidos que hay que seguir jugando así. Entonces, evidentemente no hay ninguna sorpresa que le vaya cada vez peor de esta forma. Raúl, gracias por estos minutos. Por suerte están personas como vos que además de explicar la cuestión económica y hacer periodismo y ayudarnos a entender, también te tomás el espacio, el momento para hacer espectáculos entrumpados. ¿Qué es esto? Sí, bueno, yo creo que desde mi punto de vista es parte de lo mismo, es tratar de explicar lo mismo por otros métodos. Por eso lo que hacemos, bueno, esto lo vamos a hacer el viernes acá en el Abasto, en el Club Atlético Fernández Fierro, que es Sánchez Bustamante al 600. Lo que hacemos es una especie de espectáculo, presentación, donde yo hablo de economía, más o menos así como hablo de ustedes, pero a eso le agregamos música por música, no con uno no es que yo me ponga a pegarle un tacho o tratar de hacer lo que no sé hacer, sino que músicos profesionales que se engancharon en la idea, como Pablito Bernaba, bandoneonista de Quinteto Negro La Boca, Nacho Cedrún, guitarrista y cantor de Las Gordonas, el humor político con el Flaco Legal, que es un stand-upero ya con mucha experiencia. Hacemos así una presentación de todo eso sobre el escenario, con lo cual terminamos estas noticias amargas convirtiéndolo en una especie de fiesta en medio de la fiesta también hablamos y explicamos algunas de estas cosas. Y el título se nos ocurrió, todavía no se había declarado la guerra en el Medio Oriente, pero más o menos sabíamos por dónde venía la cosa, entrampado jugando con la imagen de Trump, porque creo que estamos entrampados en los dos sentidos. Entrampados por una política que es una trampa y entrampado porque esta dependencia de Trump es parte del grave problema y la dificultad para salir. Bueno, todo esto hablamos también con la expectativa de que todo esto ilustre un poco para entender lo que está pasando, entender que todo esto tiene que ver con esta política y que entender que hay que ponerse las pilas para pelear contra esta política y que se termine de una vez. Uh-huh. Gracias, hecha la invitación, el viernes 27, 21 horas en el CAF, Sánchez de Bustamante 772 en Capital Federal. Por Ticketoy se pueden sacar las entradas o si no directamente en la puerta el día del show. Gracias, un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y gracias fundamentalmente por hacer esto, por tratar de difundir. Y bueno, escuché que estuvo Gabriel Merico y otros compañeros que son verdaderamente muy claros también para explicar, así que es muy bueno el esfuerzo que están haciendo y es muy necesario. Gracias, un abrazo grande. Charlábamos con Raúl Rulo de la Torre, periodista, economista, muy claro el panorama que está pintando y muy preocupante. Marra visionario, empiecen a comprar latitas de atún, yerba, conservas,